Hola, buenos días. Primero de todo, contaros que, pues que hemos estado ausentes las últimas semanas, no solo porque nos hemos cambiado de país, sino porque nos hemos cambiado de continente. Estamos en Brasil, vamos a estar aquí los próximos meses por tema de trabajo y bueno, simplemente pues eso, que hemos estado un poco ocupados. Y nada, queríamos hacer este pequeño vídeo resumen de nuestro viaje por Marruecos. Hola a todos, por fin empieza nuestra aventura hacia Marruecos. Pues parece que hoy veremos la puesta de sol por aquí. Vale, pues ahora empiezo yo explicando un poco cómo montamos las rutas para hacer los viajes. Normalmente lo que hago, ya os he hablado otras veces, me marco todo de waypoints en el Orux Maps, que es una aplicación para Android, y lo que voy haciendo es marcando todos los waypoints de sitios interesantes. No tengo una ruta establecida, solo me marco los waypoints de sitios que quiero ver, quiero visitar, cosas curiosas, sin rutas ni nada. Y aparte me bajo mapas offline que salen todos los caminos y todas las pistas de casi todo el mundo. Se llama Andromaps y son unos mapas offline que los puedes descargar y te los pones en el Orux Maps, que es el programa que utilizo de GPS. Una vez estamos en el sitio, voy improvisando. Normalmente no descargo ninguna ruta, ¿vale? Voy improvisando los sitios que quiero visitar, según previsiones de viento, según previsiones de olas, según meteorología, lo que nos cuadre, y voy improvisando la ruta. Mucha gente nos habéis preguntado sobre las rutas que hacemos, si las tenemos descargadas, si no. Normalmente no las descargamos. Puede ser que a partir de ahora sí que empiece a guardar las rutas y las vayamos colgando, porque mucha gente nos ha preguntado. La verdad que Marruecos es un país culturalmente súper distinto a Occidente, a lo que estamos acostumbrados. Lo tenemos súper cerquita, sobre todo de España y del sur de Europa en general. Es un país que nosotros recomendamos pues, que vayáis a visitar si no habéis estado, por esta diferencia cultural, ¿no? que choca, que es tan diferente y tan cerquita de casa. La opción más fácil y donde hay más ferries diarios, semanales, es viajar desde Tarifa o Algeciras, ¿vale? Que es cruzar el estrecho, que son 12 kilómetros. Si no, la otra opción que nosotros hicimos es viajar en ferry desde Barcelona. Barcelona a Tánger, creo que fueron unas 30 horas. Es una buena opción porque no tienes que conducir nada. Al precio de gasolina, pues hicimos los números y nos salía igual bajar conduciendo que coger el ferry desde casa, y con los niños pues también más cómodo y más fácil. El precio, si mal no recuerdo, nos costó ida y vuelta sobre 900 euros. Desde Tarifa serán unos 300 más o menos si vas una furgoneta como la nuestra con 4 personas. O sea, ida y vuelta 600. Son 400 de diferencia. A nosotros nos valía la pena subir a Barcelona. En el ferry, en este viaje, conocimos a una familia austríaca. Nos conocimos ahí en el ferry, viajaban con 3 niños de edades similares a los nuestros. Pues nos intercambiamos el WhatsApp en el ferry y nos encontramos 2 o 3 veces. Los niños pues se llevaban muy bien. Cuando viajas en sitios así tan remotos, ¿no? Que pues no hay parques para los niños, pues es importante pues el poderte encontrar con otras familias con niños. Normalmente como viajamos con niños, en la ruta también planeamos cosas para hacer con ellos, tanto buscar piscinas o cuando estuvimos en Islandia, pues aguas termales, cuando estamos en zonas urbanas, sobre todo de Europa, que los parques son mejores, buscar parques infantiles que estén bien y se lo pasen bien. Viajar con niños siempre es más complicado y tenemos que tener en cuenta estas cosas también. Esta no era nuestra primera vez en Marruecos, hemos viajado a este país pues varias veces, la primera vez en el año 99 en bicicleta.
con 20 años. El país en general y las infraestructuras han cambiado mucho, han mejorado mucho. Han asfaltado prácticamente todas las carreteras, puertos de montaña, etcétera. En general, sí que es cierto que nosotros lo hemos hecho en nuestra 4x4, pero se puede visitar perfectamente con cualquier tipo de vehículo, no necesitas para nada un 4x4. En Marruecos hay el dirham, que más o menos equivale 10 dirhams, 1 euro. Es mucho más barato hacer todo en Marruecos, comes por entre 3 y 5 euros, dormir sobre 10, 15 euros. Típica comida que recomendamos probar: cuscús, el típico tajín. La comida, la verdad que normalmente le gusta a todo el mundo. El tajín son verduras estofadas, lo hacen con pollo, con cordero. Hay mucha carne de cordero también a la brasa. Después tenemos el cuscús, la ensalada marroquí. Todos los países musulmanes tienen mucha repostería dulce que está súper buena, que es el té a la menta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del viaje. El viaje nuestro comenzó en el ferry de Barcelona, subimos y al llegar a Tánger pues toca bajar, hacer todo papeleo, entrar al país. Por escáner, te revisan, te suben perros pues buscando drogas, etcétera. La típica aduana, no muy complicada, pero bueno, es el trámite que se tiene que pasar. Una vez estuvimos en Marruecos, nosotros queríamos bajar porque había previsión, vamos con kite y con tablas de surf, y había previsión. Primero decidimos bajar directo para la zona de Mulay y Essaouira, y lo que pasa que estamos cerca del día 7 de mayo, que era el cumpleaños de Koa, y le preguntamos a ver qué quería hacer. Y nos dijo que quería bañarse en una piscina y montar a camello. Cambiamos nuestros planes y nos fuimos directos para el desierto. Pasando por cerca de Fez, por los bosques de cedros de Ifrán, que aprovechamos para pasar una noche ahí. Súper bonito el sitio, estaba bastante alto y nos levantamos con toda escarcha. Yo creo que dormimos a 1 grado, 1 grado, y estaba todo lleno de escarcha. Es un sitio muy bonito. Marruecos permite el camping libre en todas partes. Lo bueno que se puede hacer fuego también, que aquí lo veis, la fogata que hicimos, los niños buscando leña. El tema de campings, Marruecos es increíble. La zona esta de bosques de cedro también está donde se encuentran los monos, vimos monos salvajes. Seguimos la ruta. Yo tenía marcado en el mapa la escalera celestial. Son esculturas en medio del desierto. Llegamos a la escalera celestial ya casi de noche. Muy interesante, muy bonito. Ahí vimos los primeros camellos salvajes, que con los niños los fuimos a ver. Aquí podéis ver cómo nos acercamos. Koa no le gustaba el olor, se tapaba la nariz, pero bueno, vimos bastantes insectos, bastante vida en el desierto, que cuesta de ver, pero hay bastante. Y nada, seguimos nuestra ruta hacia Merzouga. Merzouga, aunque mucha gente nos ha dicho que es como un circo, ¿no? que es muy turístico y tal, a nosotros nos ha gustado mucho desde siempre y bueno, es suficientemente grande como para perderse si quieres y alejarte del turismo. Todo el mundo acaba pasando por ahí. Si quieres ver puro desierto en Marruecos, tienes que ir a la zona de Merzouga y Erchevi. Son un sistema dunar que tendrá 4 kilómetros de ancho por unos 15 de largo, creo, y son las únicas dunas de verdad, o sea, un sistema dunar que ves en Marruecos. Mucha gente que critica que es muy turístico, que no se puede hacer nada, que no vayan, pero si quieres ver dunas, es un sitio muy bonito. Puedes subir a camello, que con Koa le gustó mucho. A todos nos gustó. No nos gustaba la idea de ir con un grupo de 15 personas ahí todos en camello, pero es que cogimos 2 camellos solamente para nosotros, con un guía. A mí me encantó y creo que a todos. Sí, fuimos a ver la puesta de sol, nos fuimos por la tarde, subimos a la duna con los camellos. Una vez estuvimos encima de la duna, vimos la puesta de sol, nos gustó mucho y nada, fue un día increíble para el cumpleaños de Koa. El día siguiente fuimos a explorar un poquito, fuimos a dar una vuelta, lo que tenía que ser una vueltecita por Erchevi. Yo hace unos años fui a Marruecos con unos pandas y justamente bajamos por el lado derecho del Erchevi, que es un río de arena, y quería hacer la vuelta al sistema dunar para probar la furgoneta. En la zona norte-noreste tuvimos que cruzar unas dunas y el track nos metió por dentro de las dunas. Tuvimos un poco de aventura, pero bueno, a eso habíamos venido. Ya sé que vamos con niños, somos súper conscientes y súper prudentes.
Puede parecer que seamos unos inconscientes, pero para nada. Yo soy súper precavido y lo miramos siempre mucho. Somos los primeros que si hay que darse la vuelta, nos la damos. Y más de una crítica nos hemos llevado porque que podíamos haber pasado por aquí o por ahí. Sí que es verdad que yo creo que David igual haría un poco más y yo lo freno. Si no lo veo claro, pues yo prefiero dar la vuelta que buscarnos problemas cuando lo que estamos haciendo es viajar. Tenemos una 4x4 para poder llegar más lejos, pero no vamos a hacer 4x4. La gente del 4x4 que se va a hacer y subir por las pistas, trialeras, no vamos a hacer eso nosotros, vamos a viajar. Y si podemos pasar por el desierto, intentamos pasar. Si vemos que no, pues nos damos la vuelta. ¿Tenemos que cruzar un río? Lo cruzamos. ¿Que vemos que nos sobrepasa porque no lo vemos claro? Pues la vuelta. Riesgo cero. Así que siempre miro previsiones meteorológicas y miramos un poco la ruta. Cruzamos el desierto, no zona de dunas, pero sí zona desértica. Y hay una zona complicada que todo el mundo nos dice, siempre que hemos estado nos dicen, uy, no vais a pasar, que hay ahí el fes, que es el barro seco de los ríos, que es muy hondo y que no vais a pasar. Lo dijeron ya en las bicicletas, con las motos. Y no tuvimos ningún problema. La zona complicada está cerca de Ramblia, que es el sitio que Koa estuvo jugando con los niños ahí, a la oca, estuvo ahí corriendo con ellos, les dimos algo de ropa, que si veis el vídeo que toca, lo tenemos aquí. Y ahora sí que llegamos a Zagora, estuvimos en un camping muy bonito, que os dejamos aquí el nombre también, y nada, estuvimos 2 noches ahí porque estuvimos tan bien que nos quedamos una noche más y descansar. Llevábamos mucho tute de kilómetros, de polvo, etcétera, mucho calor. Estábamos durmiendo a las 10 de la noche, eran 40 grados todavía marcaba. La verdad que fueron un par de días bastante duros, por eso alargamos en el camping, estuvimos 2 días ahí parados con la piscinita y nada, antes de seguir la ruta. En Zagora ya nos fuimos dirección a encontrarnos con las familias que conocimos, los austríacos que conocimos en el ferry. Fuimos a un pueblo de montaña que es típico de escalada, es un sitio que la carretera, como veis, es un poco estrecha, mucha curva, maniobras a cada curva, pero bueno, finalmente llegamos. Nos dijeron que éramos la primera autocaravana que habíamos subido ahí arriba. Si no hubiera sido porque, bueno, nuestros amigos estaban ahí, pero realmente para ir con un vehículo tan grande y tan pesado no fue muy buena idea. Aprovechamos ahí para que Koa se introdujera en el mundo de la escalada. Ellos son guías de montaña en Austria y llevan material también para sus niños, que son pequeños. Así Koa pudo aprovechar el arnés, los pies de gatos. Nada, hizo unas vías y le gustó tanto que no para de escalar. Ahora siempre que ve una pared o un rocódromo se sube ahí a escalar. Vale, después de estar en el pueblo nos bajamos y fuimos a ver las rocas de colores en Tafraud. Hicimos una barbacoa, estuvimos acampados en la explanada que hay delante de las rocas y al día siguiente las fuimos a visitar. Después de visitar las rocas pintadas nos fuimos dirección a la costa y fuimos a visitar lo que está catalogada como la playa más bonita de Marruecos y una de las 30 más bonitas del mundo. Son los arcos de Lexira. Antiguamente había 4 arcos, uno se hundió en el 2016, quedaban 3 arcos. La verdad que una playa espectacular. Pasamos el día ahí, comimos en un chiringuito, seguimos la ruta hacia... Fuimos a Imsuan, que es un sitio muy bueno para el surf, con una ola súper fácil y muy buena. Pillamos buenas condiciones, estuvimos 2 días ahí. Nos fuimos después a la zona de Mulay para hacer kite con olas, que también pillamos buenas condiciones de viento y olas. La verdad que nos hubiéramos quedado más tiempo, tanto en un sitio como en el otro, pero bueno, si quieres ver muchas cosas de un país, pues tienes que ir moviéndote cada día. Después de hacer kite y surf, nos fuimos dirección otra vez al desierto, a Ouarzazate. Vimos un pueblo, Ait Ben Haddou, que es un pueblo todo de barro. Lo utilizan para hacer muchas películas. De hecho, cuando estuvimos estaban grabando una película. Donde habían rodado pues Cleopatra, Asterix, Indiana Jones, Asterix y Obelix. Bueno, pasamos el día ahí, nos gustó mucho también. Está cerca de Ouarzazate. De Ouarzazate ya subes dirección al Atlas. Subimos por la garganta del Dades, que es una típica foto de Marruecos, que es una carretera de curvas
y nada, muy bonita. Muy turístico también. Intentábamos hacer unas tomas de imágenes con la furgoneta sola y fue prácticamente imposible de la cantidad de coches, microbuses turísticos que paraban. Sí, además mucho viento y los niños ahí sufrieron un poco, pero bueno. Seguimos dirección más para arriba, para dirección a Agudal, que estaba siguiendo la carretera arriba. Ahí la carretera se convierte en pista, es una pista muy estrecha y fuimos subiendo hasta casi 3.000 metros, 2.900 creo que eran. Y nada, llegamos a Agudal, que habíamos estado también las anteriores veces. Habíamos estado en bicicleta la primera vez, cuando teníamos 20 años, moto más recientemente, hace 6 años. Y ya os aseguro que ahí sí que no se parecía en nada hace unos años a ahora. Ha cambiado muchísimo el pueblo, es mucho más grande ahora, pero bueno, también es ley de vida. Después de Agudal y Milchil, fuimos a los lagos que están cerca de Milchil, lagos de Tsilt, y nada, pasamos una noche ahí también, muy tranquilos, sin internet, súper tranquilos, muy bonito. No se puede practicar ningún deporte en el lago, hay un letrero que lo indica. Ahí estuvimos también repartiendo algo de ropa a casas remotas y familias necesitadas, aunque también nos han criticado por eso. Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho, intentado llevar ropa para gente necesitada. Esta vez que viajamos en camión, pues aprovechamos para llevar muchos kilos de ropa y de zapatos para familias necesitadas. Después de aquí ya bajamos, nos fuimos otra vez dirección a la costa, ya yendo para el norte. Conocimos a Kiko, que a través de Instagram. Es un español que vive en Marruecos con su familia de hace ya años y nada, nos aconsejó un sitio para ir a pasar los últimos días con los niños, con piscinita, un club súper tranquilo enfrente del mar y el último día ya nos fuimos a Silá, un pueblecito también costero con mucho encanto. Pasamos ahí el último día antes de volver para el ferry, para volver para España. Pues nada, hacemos ya el resumen de cómo fue Marruecos, hablando de seguridad y temas de agua, gasolina, gasoil, AdBlue. En cuanto a seguridad, es un país muy seguro, no hemos tenido problema ninguna de las veces que hemos ido en moto, bici y coche y furgoneta, y ninguna vez hemos tenido ningún problema. Nadie nos ha tirado ninguna piedra, ni ha salido con hachas, ni nada. Es verdad que a veces cuando paras viene gente curiosos para ver lo que haces, cuando plantas la tienda, ahora con la furgoneta venían a ver la furgoneta, curiosidad o te intenten vender algo. Nunca hemos tenido esa sensación de inseguridad, así que nada, país perfecto para viajar o chicas solas o familias o lo que queráis. Nada, recomendación de rellenar el depósito siempre que puedas, siempre que tengas oportunidad, incluso si encuentras a gente privada, pues les pides para llenar depósito, les pagas lo que ellos te pidan y no hemos tenido ningún problema de falta de agua. Sí, AdBlue no tuvimos problemas porque llevamos unas garrafas extras, pero aparte el AdBlue, como gasta poquito, con el depósito que llevamos nosotros de 20 litros, podemos hacer sobre 4.000. Encontramos también alguna gasolinera que tenía AdBlue, o sea que ningún problema. GLP sí que no hay en Marruecos, que sepamos. Y como resumen final, nada, que vale mucho la pena, que es un país muy diferente a Europa, lo tenemos aquí cerquita y que os aventuréis a ir a Marruecos.